Capítulo 6. Anne le vio acercarse sin sorpresa. Reconocía en él al ser inevitable del que en vano había tratado de escapar, aquel al que encontraría todos los días. Siempre se dirigía directamente a ella, siguiendo con paso inflexible un camino trazado por encima del mar, de las selvas, del cielo mismo. Siempre, cuando no quedaba en el mundo más que el sol y aquel ser inmóvil de pie a su lado, envuelta por su inmovilidad silenciosa, transportada por aquella profunda insensibilidad que la delataba, sintiendo por él condenarse en ella toda la paciencia del universo, Anne, en el momento en que resonaba el estrépito centelleante de la tarde, confundida con el silencio, oprimida por una paz inmensa, sin gozar hacer un gesto ni tener un pensamiento, veía arder, morir, con los ojos, con las mejillas encendidas, la boca entreabierta, exhalando un último suspiro, sus formas oscuras a pleno sol, muerta completamente, transparente, al lado de aquel muerto opaco que junto a ella se espesaba cada vez más, y más silencioso que el silencio, consumía las horas y enajenaba el tiempo. Muerte justa, soberana, momento inhumano y vergonzoso que día tras día se repetía sin que ella pudiera evitarlo. Cada día él acudía a la misma hora, al mismo lugar, y era exactamente la misma hora como era también el mismo jardín. Con la ingenuidad de Josué, deteniendo el sol para ganar tiempo, Anne creía que las cosas seguían su curso. Pero los árboles terribles, muertos en su follaje verde que no podía secarse, los pájaros que volaban por encima de ella, sin engañar a nadie ni conseguir hacerse pasar por vivos, velaban solemnemente el horizonte y le hacían recomenzar eternamente la escena que había vivido la víspera. Sin embargo, aquel día, como si un cadáver al que se lleva de una cama a otra cambiara verdaderamente de lugar, se levantó, caminó delante de Thomas y le arrastró hacia el bosquecillo vecino por un camino donde los que regresaban le veían alejarse o le creían inmóvil. La verdad es que andaba realmente, y con un cuerpo parecido a los demás, aunque estuviese en sus 3/4 partes consumido, penetraba en una región donde si él mismo desaparecía, pronto veía a los otros caer en otra nada que los alejaba más de él que si hubiesen continuado viviendo. En aquel camino, cada hombre con el que se cruzaba moría. Cada hombre, si Thomas desviaba los ojos, moría con él de una muerte que ningún grito anunciaba. Los miraba y los veía perder bajo su mirada toda semejanza, con una herida diminuta en la frente por la que escapaba su rostro. No desaparecían, aunque no volvían a aparecer jamás. Cuando surgían a lo lejos, eran seres deformes y mudos. Más cerca, si él los tocaba, si dirigía sobre ellos ya no su mirada, sino la mirada de aquel ojo reventado e invisible que él era en todo momento cabalmente, más cerca todavía, casi confundido con ellos, tomándolos ya por su sombra, ya por almas muertas, respirándolos, lamiéndolos, impregnándose de sus cuerpos. No recibía la menor sensación ni la menor imagen, tan vacío de ellos como ellos mismos estaban vacíos de él. Por fin pasaban, se alejaban definitivamente, se deslizaban por una pendiente vertiginosa hacia una región donde nada de ellos era visible ya, a no ser, a veces, como los grandes regueros de luz, su última mirada fosforescente a ras del horizonte. Era un rebato misterioso y terrible. Detrás de él, no más palabras, no más silencio, no más atrás ni delante. El espacio que le rodeaba era lo contrario del espacio, pensamiento infinito, donde los que entraban, la cabeza cubierta por un velo, solo existían para nada. En aquel abismo, Anne resistía sola, muerta, disipada en el medio más próximo al vacío. Todavía encontraba despojos de seres con los que mantenía, durante el naufragio, una especie de semejanza familiar sobre sus rasgos. Cuando él la abordaba de frente, brutalmente, para sorprenderla,
ella le ofrecía siempre un rostro. Cambiaba sin dejar de ser Anne. Era Anne sin parecerse para nada a Anne. Con su rostro y todos sus rasgos, y sin embargo por completo similar a otra, seguía siendo la misma, Anne completa, que no podía negarse. La vio venir por el camino como una araña idéntica a la joven, entre los cadáveres desaparecidos y los hombres vacíos. Se paseaba en el mundo desierto con una tranquilidad extraña, última descendiente de una raza fabulosa. Caminaba con sus 8 enormes patas como sobre 2 delgadas piernas. Su cuerpo negro, su aspecto feroz, que hacía que cuando se disponía a huir pareciera que iba a atacar, no eran diferentes del cuerpo vestido de Anne, del aire ligero que tenía cuando uno trataba de verla de cerca. Avanzaba a trompicones, ya devorando el espacio en algunos saltos, ya acostándose sobre el camino, incubándolo, extrayéndolo de sí misma como un hilo invisible. Sin encogerse siquiera, penetraba en la región que rodeaba a Thomas. Se acercaba irresistiblemente. Se detenía ante él. Así pues, aquel día, sobrecogido por aquella valentía y aquella perseverancia increíbles, reconociendo en ella algo de indolente que no podía desvanecerse en medio de las pruebas y que resonaba como un recuerdo de libertad, viéndola erguirse sobre sus largas patas, mantenerse a la altura de su rostro para comunicar con él, segregando un torbellino de matices, de olores y de pensamientos, se volvió y miró amargamente hacia atrás, como un viajero que, habiendo equivocado el camino, se aleja, se encoge y acaba por desaparecer en el pensamiento de su viaje. Sí, reconocía aquel bosque, y reconocía aquel sol poniente, y aquellos árboles que se secaban, y aquellas hojas verdes que ennegrecían. Intentó sacudir el enorme peso de su cuerpo que no tenía, pero del que se hacía la ilusión, como un cuerpo prestado. Necesitaba salir, necesitaba sentir aquel calor ficticio que irradiaba de él mismo como de un sol extraño, oír el soplo que brotaba de una fuente imaginaria, escuchar los latidos de un corazón falso. Y ella, ¿la reconocía? Aquella muerta emboscada detrás de una semejanza inmunda, dispuesta a aparecer tal como era, en el aire salpicado de pequeños espejos donde sobrevivía cada uno de sus rasgos. ¿Eres tú?, preguntó. De repente vio una llama en sus ojos, una llama triste y fría sobre un rostro. Tembló en aquel cuerpo desconocido, mientras Anne, sintiéndose penetrar por un espíritu doloroso, una juventud fúnebre que estaba abocada a amar, creía volver en sí misma.